Bueno, nos trasladamos al ex Congreso, donde el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expone el primer informe de política monetaria del año. Vamos a escuchar. El escenario macroeconómico que consideramos más probable para los próximos trimestres y los riesgos inherentes a él. Respecto de la actividad, las principales novedades de los últimos meses nos muestran que en la última parte del año pasado la economía creció menos que lo anticipado. A la caída de la actividad de la minería, que ya habíamos observado en trimestres previos, se sumó un menor crecimiento de los sectores distintos de recursos naturales, en particular de los ligados a servicios. La demanda interna también creció por debajo de lo previsto y se prevé mantendrá un bajo dinamismo. En ella resaltó el menor crecimiento del consumo privado y de la inversión. En el gráfico que está en pantalla vemos la evolución en el panel de la izquierda de los distintos componentes del producto y en el de la derecha de la demanda interna. Observamos el PIB total en la línea azul, porque tiene una tendencia claramente descendente y que en el último trimestre del año pasado resultó un crecimiento relativamente bajo, menor que el de los trimestres anteriores. Muy influenciado, por cierto, por lo que es la línea verde, que son recursos naturales, en particular minería, que mantuvo un crecimiento negativo, pero también por una desaceleración del resto que está representado en el gráfico de la línea roja. En el panel de la derecha vemos los distintos componentes de la demanda. La demanda interna se ve en la línea verde, que había tenido algún repunte en el tercer trimestre, pero baja nuevamente en el cuarto. Se desacelera más bien en el cuarto, con un consumo privado, que es la línea naranja, que ha ido retrocediendo, también desacelerándose en los últimos trimestres, y una inversión que es más volátil, que había tenido algún repunte hacia el tercer trimestre del año pasado, pero que nuevamente tiene un crecimiento negativo en el último trimestre y para el año como un todo presenta una caída. Otra novedad importante de los últimos meses se ha dado en el escenario internacional. En lo principal porque el impulso externo que recibirá la economía chilena en 2016 y 2017 será menor que lo esperado en diciembre. La nueva información nos lleva a estimar que el crecimiento global será menor al previsto. Ello tanto por correcciones a la baja en la actividad prevista en el mundo desarrollado, como por un importante ajuste en América Latina, donde se prevé que habrá una contracción el 2016. Al mismo tiempo, las condiciones financieras externas relevantes para Chile se estiman menos holgadas y los términos de intercambio serán menores. Eso se observa en la lámina a continuación. El producto de los socios comerciales, en rojo están las proyecciones que había en septiembre, en verde las proyecciones que había en diciembre y en amarillo las actuales proyecciones, y vemos que todas, durante todo este periodo, se han ido corrigiendo hacia la baja las proyecciones de crecimiento para nuestros principales socios comerciales. Esto que se habla tanto de la corrección a la baja en el crecimiento que hemos tenido aquí en Chile, se ha dado la verdad es que en todo el mundo. En el panel de la derecha se ve cómo se han ido corrigiendo las proyecciones de términos de intercambio y también vemos que se han ido gradualmente reduciendo esas proyecciones. Es decir, tenemos hoy día un escenario menos favorable que el que estimábamos hace unos meses atrás. En la tabla que ahora se muestra en pantalla está el escenario internacional. Vemos que los términos de intercambio, que para el 2016, que son las columnas del medio, esas que están ahí, se esperaba una caída de 3,8% en el IPOP pasado y hoy día se espera una caída de 4,7%, mientras que para 2017 se esperaba que aumentaran los términos de intercambio. Recordemos que los términos de intercambio son el precio de las exportaciones dividido por el de las importaciones, por lo tanto un aumento de los términos de intercambio beneficia al país. Se esperaba que subieran 1,7% y hoy día se espera que suban solamente 0,7%. Algo similar ocurre con el PIB de los socios comerciales, que se esperaba en diciembre que creciera 3,2%. Hoy día esa proyección se ha reducido a 2,9%, mientras que en 2017 ha pasado de 3,3% a 3,1%. El precio del cobre, estimábamos 2,20 en diciembre, hoy día mantenemos la misma estimación, y lo mismo que para 2017, $2,30. El precio del petróleo se ha ajustado levemente a la baja en sus proyecciones, de 43 a 40 para este año, y de 49 a 45 para el próximo año. Como ha caído el precio del cobre, como el precio del cobre se ha mantenido las proyecciones y el precio del petróleo ha caído y los términos de intercambio también han caído, esto significa que en nuestras proyecciones el precio de otras exportaciones también cae.
El recorte de las proyecciones de actividad para 2016 se condice con la menor base que dejó el cierre de 2015. Además, con indicadores coyunturales que apuntan a que la debilidad del consumo y la inversión ha proseguido en lo que va del año. Por el lado del consumo, en los últimos 2 años, la masa salarial real ha venido creciendo más que el consumo privado, lo que hacía suponer que este último podía mostrar una recuperación algo mayor durante este año. Sin embargo, ello no se ha dado, lo que unido al mayor deterioro del mercado laboral en los últimos meses, a la mantención de las expectativas de consumidores en valores pesimistas y a los bajos niveles de importaciones de bienes de consumo de los primeros meses del año, llevan a corregir el crecimiento de este componente del gasto a la baja. Con todo, hacia 2017 se espera cierta recuperación de esta variable de la mano de una mejoría gradual de sus fundamentos, en particular de un moderado mayor crecimiento de la masa salarial y una leve mejora en las expectativas de consumidores. Respecto de la inversión, esta ha pasado por un ajuste importante en los últimos años, derivado principalmente del fin del ciclo de inversión minera. Ahí vemos en el gráfico que se ve en pantalla el crecimiento de la formación bruta de capital fijo desde el año 2009 hasta el 2015, que son datos efectivos del 2015 con algunas proyecciones, y nuestras proyecciones para 2016 y 2017. ¿Y qué observamos? Que entre el 2010 y el 2013, la inversión minera aportó muy significativamente al crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Esa es la parte roja de esa columna. No obstante, en 2014 y 2015 se produjo el efecto exactamente opuesto. Una caída significativa, obviamente, por el fin del superciclo del cobre y de las materias primas en general, un aporte negativo de la inversión minera en ambos años, que no esperamos que se repita, al menos no con esa intensidad, este año y el próximo. El escenario base de este IPOM reduce el crecimiento proyectado para la formación bruta de capital fijo. Esta estimación considera que la inversión minera permanecerá en niveles similares a los de 2015. Asimismo, que el impulso de la entrada en vigencia del IVA a la construcción, el impulso que la entrada en vigencia del IVA a la construcción le ha dado a la inversión habitacional se irá diluyendo en el tiempo. Se suma el menor impulso que proveerá la inversión pública, derivado del ajuste fiscal anunciado recientemente. El resto de la inversión tendrá una recuperación gradual en el horizonte de proyección en la medida que las expectativas y la demanda externa mejoren. Por otra parte, en concordancia con el menor crecimiento previsto para los socios comerciales, las exportaciones también tienen correcciones a la baja respecto de diciembre. Los envíos industriales serán los más afectados, considerando que sus destinos están más concentrados en países de América Latina y que algunos sectores, como los salmones, se han visto aquejados por factores específicos. Por el lado de las importaciones, los cambios son mayores, pues se estima que el ajuste en gasto será más intenso en los bienes transables, dada la evolución del tipo de cambio. Así, el déficit de la cuenta corriente alcanzará a 2,5% del PIB en 2016. La corrección responde tanto a los ajustes en precios como en volumen. En 2017 el déficit se reducirá a 2% del PIB, considerando mayores exportaciones de cobre derivadas de la demanda de la entrada en producción de algunos yacimientos y la mejora de los términos de intercambio. Medido a precios de tendencia, el déficit en cuenta corriente tendrá una evolución similar. Habida cuenta de estas novedades, el escenario base TIPOM contempla que el PIB crecerá entre 1,25 y 2,25% en 2016, por debajo de lo previsto en diciembre, y que en 2017 lo hará entre 2 y 3%. El escenario interno se observa en el cuadro que está en pantalla. Vemos que para 2016 redujimos la proyección de crecimiento desde un rango entre 2 y 3% que teníamos en diciembre a un rango entre 1,25 y 2,25% en este informe de política monetaria. Para 2017, esta es primera vez que hacemos proyecciones para 2017, el rango de crecimiento está entre 2 y 3%. La demanda interna, por su parte, se corrige para 2016 de 2,6 a 1,5%, una corrección importante que está explicada básicamente por una corrección significativa de la formación bruta de capital fijo, la inversión de 1,7 a 0,5 y el consumo también de 2,7 a 1,8, mientras que para 2017
se estima en 2,6%, con un crecimiento de la inversión de 1% y del consumo de 2,7%. Como lo mencioné previamente, hay una corrección también a la baja de las exportaciones, producto de los factores ya citados, de 0,6%, mientras que en 2017 se espera que crezca a 2,4%, a la vez que hay una reducción más significativa en las importaciones, que de un crecimiento esperado de 1,6% en 2016, se espera que caigan 0,6% este año y que suban 2,1% el próximo. La cuenta corriente de la balanza de pago tendrá un déficit similar al que estimábamos en 2016, de 2,5% del producto, y el próximo año de 2% del producto. Esto implica que la economía se mantendrá creciendo por debajo de su potencial durante buena parte del horizonte de proyección, de modo que se proyecta un incremento adicional de las holguras de capacidad. Solo a modo de refresco, permítanme recordarles que en el IPOM de septiembre del año pasado publicamos un conjunto de recuadros que daban cuenta de nuestra nueva estimación de crecimiento tendencial, que es el crecimiento de mediano plazo, y el crecimiento potencial, que es el crecimiento que no acelera la inflación. Las estimaciones se mantienen respecto de lo que comunicamos entonces, en torno a 3,5% el crecimiento tendencial y en torno a 3% el crecimiento potencial. El mercado laboral ha sorprendido por su resiliencia, con tasas de desempleo que se mantienen bajas y un alto crecimiento del empleo asalariado en gran parte de 2015. Sin embargo, en lo más reciente, este último ha tendido a desacelerarse, lo que junto con otros indicadores en el mismo sentido sugieren un debilitamiento de este mercado. Ahí en el gráfico que está en pantalla se observa la línea roja, es la tasa de desempleo que se mantiene por debajo del 6%, lo que ciertamente ha sido una sorpresa positiva durante todo este periodo. Y en la línea de abajo, la línea azul, se ve el empleo asalariado, que creció a tasas bastante elevadas durante gran parte de 2015, sobre 2%, pero que en los últimos meses ha presentado una desaceleración importante y hoy día está creciendo en torno a 1%. Eso, junto con la caída en el empleo asalariado, o la desaceleración más bien del empleo asalariado, junto con una reducción de el número de horas trabajadas y también una reducción en los asalariados con contrato, dan cuenta de un mercado laboral que, a pesar de tener una tasa de desempleo aún baja, se ve algo más débil. Respecto de la inflación, no se proyectan grandes cambios en relación con lo estimado en diciembre. Los datos confirman que convergerá gradualmente a 3%, aunque permanecerá sobre 4% durante la primera mitad de 2016. La evolución más favorable de algunos componentes no incluidos en el IPC-SAE ayudará a que la convergencia sea algo más rápida. Así, a diciembre de este año se espera una inflación de 3,6%, 2 décimas menos que en diciembre. Asimismo, se proyecta que durante la primera mitad de 2017 la inflación llegará a 3% para oscilar en torno a ese valor de ahí en adelante. En el gráfico en pantalla se ve la evolución del IPC, que está en la línea azul, y la evolución de las proyecciones en las líneas verde y roja. La línea verde es la proyección que teníamos en el IPOM de diciembre, la línea roja la proyección actual. En el panel de la izquierda la inflación efectiva, en el panel de la derecha la inflación subyacente. Y vemos que en ambos casos son muy parecidas las proyecciones, pero marginalmente por abajo, particularmente la inflación efectiva, en este IPOM en relación a lo que teníamos previamente. Es importante destacar que las expectativas de inflación privada son coherentes con este escenario, esperando que ésta se ubique algo por sobre 3% a un año plazo y en 3% a 2 años plazo. Un punto relevante al respecto. Se entrega entonces el IPOM por parte del Banco Central y, como se había hablado y las expectativas así también lo planteaban, se reduce de este 2,3%, que era lo que se había hecho este cálculo el año pasado, a un 1,25 a un 2,25 el crecimiento de nuestro país. También se hace alusión a la situación internacional, al precio del cobre, al precio del petróleo, entre otras de las razones por las cuales entonces se hace esta rectificación a la baja
baja, algo que se había proyectado, ya lo sabemos, respecto al crecimiento de nuestro país. Respecto al tema de la inflación, estaría en un rango de un 3,6% para este año y una baja y una rectificación de un 3% ya a partir del año 2017. Parte entonces de los detalles de las cifras que se están entregando que tiene que ver con nuestra política monetaria en nuestro país por parte del Banco Central, algo que no genera mayores sorpresas, podríamos decirlo, porque ya se había especulado que iba a haber una baja significativa en cuanto al crecimiento de nuestro país para este año 2016. 11,25.